Reciban todos mis cordiales saludos y bienvenidos a este video interactivo para Química General, encargada por el docente Celso Nazario por Iguamán Leonardo. El día de hoy hablaremos acerca del reconocimiento de los diferentes materiales utilizados en un laboratorio y el cómo medir el volumen de tanto sólidos, regulares y irregulares, como de los líquidos. Acompáñenme a verlo. Material del laboratorio. Uno de ellos tenemos el tubo de ensayo. Es un instrumento de laboratorio que consiste en un tubo pequeño de material de vidrio, con una abertura en la parte superior y una parte inferior es cerrada, pero se utiliza en los laboratorios para contener pequeñas muestras de líquidos o sólidos. Asimismo, contiene otra fase como realizar relaciones químicas en pequeñas escalas. Una de las principales características tenemos que este está hecho de vidrio especial que puede soportar temperaturas muy altas, pero los cambios bruscos de temperatura puede ser que el tubo se rompa. Y otro que tenemos que su extremo cerrado suele tener envase de forma de U. Tenemos el otro material que es el vaso precipitado. Es uno de los elementos del laboratorio más usado que se puede utilizar para preparar o calentar diferentes tipos de sustancias químicas y para medir o transferir líquido a otros recipientes. Sin embargo, el vaso precipitado se puede encontrar en diferentes volúmenes desde 1 milímetro hasta varios litros. Asimismo, debido a su resistencia a calor o frío, tienen cierta de uso. Por lo tanto, lo pueden usar para medir el volumen de líquido cuando no se necesita una precisión exacta. La pipeta es un instrumento volumétrico que se utiliza en ciencias químicas y ciencias de la vida y la salud. ¿Y qué nos permite hacer este instrumento? Bueno, medir la licuota con mayor precisión en grandes o pocas cantidades de líquido. La pipeta suele ser o de vidrio o de plástico, pero existen una diversa variedad de pipetas en la que destacan mayormente las pipetas volumétricas, pipeta de transferencia, pipetas serológicas, pipeta Kimax, pipetas Pasteur y pipetas de 3 vías. Para finalizar, las pipetas sirven para medir y trasvasar líquidos de una manera mucho más precisa y eficaz. Ahora hablaremos del matraz de laboratorio. Generalmente este es un recipiente de vidrio, la cual forma parte básica de la categoría equipo de laboratorio, más conocida como vidriería de laboratorio. Y bueno, ¿para qué sirve este material? Comúnmente se utilizan los tubos de ensayo para contener volúmenes de líquidos, pero en este caso, cuando los volúmenes son más grandes y no puede contener un simple tubo de ensayo, se requiere un matraz. Los instrumentos de cerámica son aquellos que son utilizados en los laboratorios para disolver sustancias y compuestos químicos, dado que estos necesitan de altas temperaturas. Estos elementos son considerados compactos, duros e impermeables. Un ejemplo de estos es la cápsula de porcelana. Cápsula de porcelana, o también llamada cápsula de evaporación fondo redondo de porcelana, la cual está fabricada por silicato potásico con una alta acidez. Este recipiente semisférico mide aproximadamente 10 centímetros de diámetro e incluso se puede encontrar en tamaños más pequeños. Es de un blanco brillante y a un lado se le puede observar un pico, el cual facilita el flujo de los líquidos. Está diseñado específicamente para evaporar el exceso de solventes de una muestra y separar mezclas. Otro ejemplo de estos instrumentos es el crisol, el cual parece una olla pequeña que almacena de 30 a 50 mililitros. Está fabricada de grafito con contenido de arcilla. Se utiliza mayormente para quemar, calcinar sustancias como el hierro, oro o cobre. Aparte
aparte de esa principal función, también se almacenan los vapores. Hay tres tipos de crisol, que son los principales, los de porcelana, de grafito y carbono de silicio. Estos dos últimos son los cuales pueden llegar a temperaturas máximo 1200 Celsius. Instrumento de metal. El soporte universal, o también conocido como pie universal. Este es un instrumento muy importante dentro del laboratorio, ya que permite al investigador armar una estructura con los distintos instrumentos colocados. La palabra universal se debe a que es adaptable a la geometría de todos los instrumentos, así también como las distintas situaciones que se pueden presentar al medir, al hacer una reacción, entre otras prácticas del laboratorio. Ahora podemos identificar algunas partes del soporte universal, principalmente su base, la cual tiene forma rectangular y es la base de toda la estructura. Esta está principalmente hecha de hierro por el peso que pueden suponer todos los instrumentos colocados. Posteriormente tenemos a la varilla, que tiene forma cilíndrica y está colocada en forma vertical. Aquí es donde se colocan los instrumentos. También podemos identificar las pinzas de laboratorio que sostienen directamente todos los instrumentos colocados, que están unidas a la varilla a través del elemento llamado doble nuez. El doble nuez es un elemento que sirve para enganchar a la varilla con las pinzas de laboratorio para que los instrumentos no se puedan mover. Para medir los líquidos nosotros vamos a hacer uso de instrumentos graduados. Es bastante sencillo, ya que los líquidos tienen la propiedad de adecuarse al recipiente en el cual nosotros los echemos. En el caso del laboratorio podemos usar una probeta o una pipeta para poder medir los líquidos, su volumen, pero en este caso en temas caseros vamos a utilizar esta jarra graduada sobre la cual nosotros echaremos agua. Muy bien, entonces vayamos al proceso de cómo medir un líquido. Muy bien, una vez tenemos el recipiente, es que vamos a colocar el agua dentro de él. Y vamos colocando hasta esta cierta medida, lentamente. Ahora esperamos que no haya ninguna burbuja y que el agua esté totalmente templada para poder nosotros observar bien cuál es la medida del volumen que nos arroja. Tenemos que estar en un ángulo de 90 grados, o sea perpendicular, y el volumen del presente líquido es de 300 mililitros. Ahora, para calcular el volumen de un sólido es necesario comprender que según su forma se nos pueden presentar tanto regulares, que tienen una forma geométrica definida, e irregulares, que no tienen una forma geométrica definida. En el primer caso, de los sólidos regulares, es mucho más sencillo calcular su volumen, pues simplemente tendríamos que calcular sus dimensiones a través del uso de un instrumento de medición de longitudes, como por ejemplo una regla, o para instrumentos o objetos más pequeños podríamos utilizar un vernier, un micrómetro, etc. La cuestión es tener un instrumento de longitud adecuado para cada objeto que deseamos medir. En el caso de este tenemos un prisma. La fórmula para calcular su volumen es área de la base por altura, o lo mismo que decir área por base por altura. Muy bien, ahora ¿qué sucede con los sólidos irregulares? Como he mencionado, estos no tienen una forma geométrica definida. En este caso, si quisiera hallar su volumen, no podría, pues no tengo forma de medir su largo, su ancho, su altura. Y por eso es que se aplica aquí el principio de Arquímedes para calcular el volumen de este sólido irregular. Acompáñenme a verlo. Muy bien, ahora procederemos a medir el volumen de este sólido irregular, para lo cual, como he mencionado, lo sumergiremos dentro de este recipiente con agua. Procedemos. Tenemos que esperar a que no haya ninguna burbuja y que tampoco el agua esté turbia. Hay que esperar que se temple para la precisión de la medición. Muy bien, entonces tenemos que el líquido desplazado ha sido actualmente, ahora el nivel está en 525 mililitros. Por tanto hacemos los cálculos correspondientes, que es 525 menos 450, que ha sido el volumen inicial del líquido, nos da como resultado 75 mililitros, el cual podemos definir como el volumen de este sólido irregular.